una vez más en la creencia de que estoy nuevamente enfermo y de que entonces empiezo a tener estos pensamientos y estas emociones que me reafirman ese hecho que vienen solamente desde el ego, por supuesto. Y entonces me recrimino, me juzgo, me condeno. ¿Y cómo puede ser posible que otra vez yo me encuentre enfermo? Y etcétera, etcétera, por ejemplo. Y puede ser enfermedad, puede ser conocer al mismo tipo de personas, caer en los mismos trabajos, eh, tener estas mismas sensaciones de depresión, angustia, estrés, dolor. Tenemos que saber y tenemos que reconocer, si así lo queremos, que todas estas experiencias son buenas. Al final, al fin y al cabo, son buenas. Y esto yo sé que es difícil de verlo así, no siempre es fácil poder verlo así, porque yo me doy cuenta en mí, por supuesto que si hablo de esto es porque es parte de mi experiencia también. Yo me doy cuenta muchas veces en las que caigo en la inconsciencia y de repente siento estos momentos de otra vez esta frustración, otra vez este estrés y otra vez este dolor de cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué siento esto de nuevo? Si yo parecía que ya había pasado por esto y que no era necesario que yo tuviera nuevamente la experiencia de estas sensaciones. Pero de lo que me doy cuenta y por eso les hablo hoy acerca de esto, es que hay que verlas como una oportunidad más que el universo, la vida, Dios nos da, nos pone enfrente. Y no porque Dios, universo, vida esté jugando un juego en el que nos traiga rebotando de un lado a otro, porque tampoco se trata de eso, sino simplemente al hecho de que así es como funcionan las cosas. Si realmente nos damos la oportunidad de darnos cuenta cómo funcionan las cosas, de estas, de estos principios y de estas leyes mentales, espirituales y universales, incluso físicas, en donde no puede existir el frío sin el calor, porque el frío es solamente la ausencia de calor, en donde no puede haber un alto sin un bajo, en donde no puede haber la experiencia de oscuridad sin luz y viceversa, sombra, en donde tenemos día y noche, y tantos ejemplos que podemos encontrar. La dualidad, el contraste y los opuestos son parte de la vida misma en este mundo físico tridimensional en el que estamos teniendo la experiencia de nuestro ser. Incluso nosotros mismos. Nosotros somos tanto visibles como invisibles. La mayor parte de nosotros es invisible y en realidad en lo más profundo somos invisibles, pero al mismo tiempo somos visibles, tenemos este cuerpo, habitamos este cuerpo físico material que aparenta ser sólido y sin embargo no somos esto. Somos lo que vemos y también somos lo que no vemos. Así que la dualidad, el contraste y los opuestos forman parte de lo que somos. Y entonces esto, si realmente lo podemos asimilar y lo podemos integrar a nuestra experiencia, nos puede ayudar mucho. Porque ahora podemos entender que cada vez que tenemos una experiencia que no deseamos, esa experiencia es de lo más normal
y es de lo más necesaria, porque en este mundo, porque así es como funciona este mundo. Y tampoco es como para verlo con negatividad o con pesar. En este, como les decía, tampoco se trata de que Dios, el universo, vida, esté jugando con nosotros a un ping-pong constante del que no podamos salir. Como parte de lo que somos, que como ya sabemos somos espíritu, pero también somos o tenemos o habitamos un cuerpo físico, de la misma manera como esta parte invisible que somos, conciencia, espíritu, alma, energía, o como quieras decirle, tenemos la posibilidad, y esta es la parte más hermosa, de regresar a la experiencia última, y última entre comillas, de la unidad, de ese estado en el que ya no existen los contrastes, ni los opuestos, ni la dualidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno con eso que todo es y todo lo abarca y que por tanto no tiene opuestos, que usualmente llamamos Dios, que algunos preferimos llamar universo, o vida, o fuente, etcétera, etcétera. Lo hermoso de esto y lo bonito de esto es que todas estas experiencias de contraste, de opuestos y de dualidad no son un juego interminable, y esto también entre comillas. Y digo que no es un juego interminable porque en algún punto, si nosotros nos lo permitimos, podemos hacernos conscientes de esta dualidad y de estos contrastes y opuestos y trascenderlos. Como les decía al principio, uno empieza a observar, a ser el testigo, a ser esa conciencia que observa cómo se da este juego. Y de repente yo puedo caer en la depresión y de repente así, darme cuenta de que la depresión está aquí solamente para indicarme de que existe un estado completamente diferente, opuesto, alterno a la depresión. Y entonces tal vez me permita experimentar la depresión desde esa conciencia. Y tal vez no sea una depresión tan profunda, porque está claro que si fuera una depresión muy profunda, es poco probable, aunque no imposible, que podamos tomar la decisión de verlo de diferente forma. Y lo digo así porque yo mucho tiempo, y yo lo he dicho antes, tuve momentos en los que me deprimí profundamente y ahora sé y reconozco que estando en esos estados tan profundamente depresivos, pues es muy difícil darse cuenta de la otra opción o la otra cara de la moneda, que es sentirse bien, sentirse incluso en paz o feliz. Es difícil, yo lo sé, pero ya que estamos aquí y los que escuchamos esto es porque seguramente hay algo dentro de nosotros que ya que ya se empieza a abrir y que se empieza a manifestar y que se empieza y que nos empezamos a dar cuenta de que realmente hay algo que abarca todavía aún más estos estados que aparentemente son tan difíciles de superar, como lo puede ser también un duelo cuando perdemos a alguien que queremos,
una enfermedad grave o tantos ejemplos. Seguramente tienes uno o algunos en tu vida. Así que lo importante es saber ahora que para tener la experiencia de sentirse bien, en algún momento nos tenemos que sentir mal. Y para aclarar un poco más esto, si es que acaso no ha quedado muy claro, porque tal vez ya lo he comentado antes, pero no todos han escuchado los audios, pues es como este ejemplo que alguna vez escuché. Imagínense, imagínense que no existieran los colores y que solamente existiera un único color. Supongamos que todo, absolutamente todo en este mundo fuera color azul. Todo fuera azul. Todo fuera azul. Todo. Si viviéramos en un mundo donde no existieran colores más que el azul, si viviéramos en un mundo en donde todo fuera absolutamente azul, ¿cómo podríamos saber o cómo podríamos identificar o incluso cómo podríamos siquiera hablar acerca de los colores? No podríamos porque no habría una forma de comparar lo que vemos en este color azul con algo diferente a lo azul. O es como el ejemplo de para los peces que viven en el agua, en el mar. ¿Cómo los peces pueden saber o podrían saber que habitan en algo que nosotros denominamos agua? Imagínense por un momento ser un pez y habitar y vivir en ese espacio que nosotros llamamos agua. ¿Existiría el agua para nosotros? Necesitaríamos tener la experiencia de algo diferente a habitar en el agua para que entonces nos demos cuenta de que habitamos en el agua. O por ejemplo, si imaginamos un lienzo blanco enorme, infinito, y nosotros observáramos ese lienzo blanco infinito, ¿cómo podríamos ser conscientes de ese lienzo blanco infinito si es lo único que vemos? No podríamos ser conscientes de esa infinitud, de esa vastedad, de esa vastedad. Tiene que haber algo opuesto a lo blanco infinito de ese lienzo. Y entonces aparece un punto negro. Y entonces ese punto negro súbitamente nos hace darnos cuenta que existe un lienzo blanco infinito. Pero ese punto negro tuvo que existir para que nos diéramos cuenta de la vastedad del lienzo blanco infinito que observamos. Entonces es importante darse cuenta, si es que logramos comprender esto, que para poder tener la experiencia, por ejemplo, de unidad, necesitamos tener la experiencia de separación. Porque si tuviéramos constantemente la experiencia de unidad, no podríamos ser conscientes de que estamos teniendo la experiencia de unidad, porque en ella habitamos y vivimos. Tiene que haber algo diferente a la experiencia de unidad, en este caso separación, para que reconozcamos que también existe la experiencia de unidad. Es como este ejemplo, a ver si lo recuerdo, como dice exactamente, pero algo así como es una frase budista. Tengo la idea, tengo el concepto, pero no